Voy a tratar de invitar a la persona en cuestión que nos va a estar acompañando en este momento. Todavía no sé cómo se invita, así que vamos a esperar que se conecte y procederemos a empezar. Todo una cuestión. Hola. Hola. Hermoso. A ver, ¿para qué había Bueno, puesto? yo le voy a rezar a todas las personas que tenga que rezarle, a todos los entes que tengas que rezarle para que este vivo salga lo mejor posible. Obviamente estamos atravesadas por nuestras conectividades, así que no sé. Ahí está. Ahí estamos. Ok, genial. Bien, bien, perfecto. Eh, bueno, para las personas que se están recién conectando, vamos a hablar este hermoso día sobre un poco de nuestras carreras. En mi caso, filosofía y en el caso de Juli, letras. Letras. ¿De Estudiaba qué eras vos? ¿Qué estudiabas? algo con el abecedario, Algo con ¿no? el Y género. vos, Sí, vos contabas letras. yo cuento letras. Yo diseñamos la forma de las letras, las que usaba en el Word. Ah, sí, 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 sí. tipografías. Tipografías, eso. No sabía ni la palabra. Así de bien me va. Bien, 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 bien. Muy genial. Bueno, Bueno, eh, un poco la idea, bueno, primero, esto está en el marco del área de ingreso y permanencia de la Facultad de Humanidades, que es como, bueno, un espacio de guía, acompañamiento, distintas cosas. Desde el ingreso, nos hacemos cargo del ingreso a Humanidades, hay personas que han formado parte, ahí está Noé, que participa como docente. Hola Noé. Eh, y también el acompañamiento durante, sobre todo primer año, pero también durante el resto de la carrera. en el resto de Eh, trayecto. sí, Flor y yo somos ayudantes alumnas, Flor desde el lado de filosofía y yo desde el lado de letras. Así que un Ujú. poco la idea de hoy era presentar las carreras, hablar un poco entre nosotras, qué se estudia, distintas preguntas que hemos ido pensando, distintos ejes. eh, y igualmente esto, la idea es que quede grabado y que lo Sí, puedan seguir viendo después. exacto. Pero Va a bueno, quedar guardado en la parte de IGTV del perfil, así que van a poder acceder a esto después. Van a poder seguir escuchándonos. Teníamos pensado hacer una cuestión media de entrevista y cualquier cosa al final vamos a ir contestando las preguntas, así que si quieren dejarlas, después las vamos en, a leer. en tanto las Eh, veamos, porque esto avanza muy rápido, sí, pero sí. les vamos diciendo. Así que Así que bueno, bueno, Flor. yo te voy a preguntar primero. No. Contame, Juli, ¿qué estudias? ¿De qué trata tu carrera? ¿Por qué le trabas? ¿Por qué le trabajas? Exacto. ¿Es cierto que los de letras solo leen cuentos? Bueno, a ver, ¿Cómo le explico? ¿cómo lo explico? Un poco la idea de esta pregunta es empezar también por el plan de estudio. En el caso de la carrera de letras, la licenciatura y el profesorado, está como medio dividido en las tres áreas de lo que es literatura, lingüística y lenguas clásicas. Lenguas clásicas refiriendo al griego y el latín de hace por lo menos 2000 años. No el griego y no, el latín, bueno, está muerta, pero el griego no moderno. Eh, en el área de literatura está, bueno, teoría literaria, las materias de historia de la literatura, como son literatura europea, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura argentina. En el área de lingüística, en lo que nos vamos a ahondar más con mi compañera Euge en el vivo de la semana que viene, gramática, pero también el análisis del discurso, es decir, también del análisis de la lengua en uso, de,
bueno, distintas cosas, de cómo funciona el discurso político, cómo se transparenta la ideología en el discurso, mucho más que sujeto y predicado, pero bueno, también vamos a ver, vemos gramática. Y bueno, como dije en el área de lenguas clásicas, es el análisis y el estudio de la lengua, sabemos la gramática del latín de un periodo específico y del griego del siglo V antes de Cristo. Tanto eso, el análisis sintáctico como también su literatura correspondiente. Eh, un poco es eso. ¿Tenés alguna duda, Flor? Ah. No, dejémoslo como que no. ¿Y por qué no querés contarme? ¿Qué estudias vos? ¿En filo? En filosofía, bueno, qué buena pregunta. Y ¿Qué es la justamente, filosofía, Flor? eh, justamente, qué buena pregunta y de buenas preguntas es de lo que se conforma la filosofía. Eh, incluso la pregunta ¿por qué es la filosofía? Es una pregunta filosófica que admite un montón de respuestas, así que la que yo te puedo decir puede variar de una de otro autor. Así que bravo por esa primera pregunta filosófica. Eh, pero bueno, justamente la filosofía trata de la pregunta y lo podríamos dividir en dos grandes cuestiones. Hay una base bibliográfica canónica de las preguntas que han sido relevantes a lo largo de la historia. Esta carrera específicamente toma mayormente las preguntas que han sido desarrolladas en Occidente, particularmente en Europa, pero bueno, también hay materias que toman las preguntas que surgieron en el contexto latinoamericano o bueno, o espacios otros, ¿no? Y es muy importante pensar también la relación entre la pregunta y el lugar de enunciación, así que bueno. Pero en general, la filosofía podríamos decir que tiene como base cierto canon literario, ciertos autores que seguramente todo el ¿Literaria? mundo conoce. Sí, la filosofía es un género literario, no tengo problema en admitirlo. Eh, ¿Sos objeto ya de mi me quiere carrera? pelear, ya me quiere pelear. Bueno, tiene toda esta bibliografía que con gente que ya conocemos, como Aristóteles, Hegel, bla, 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 esa gente aburrida, o no, pero también lo podríamos definir como una especie de actitud frente a la realidad, una actitud que principalmente se cuestiona y se acerca a la realidad justamente desde la crítica. Particularmente en la carrera, en la licenciatura, encontramos tres grandes orientaciones. Una es la orientación lógica y epistemológica, que es todo lo referido a la pregunta sobre las ciencias. Ahí también vemos lógica, hay, por ejemplo, filosofía de la tecnología, epistemología, que es todo el cuestionamiento de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Yo, por ejemplo, dato curioso, estoy haciendo una materia que se llama Epistemología e Historia de las Matemáticas. Así que dense una idea de todo lo que puede preguntar la filosofía. Otra orientación es la orientación práctica y ahí vemos cosas que tal vez nos suenan más como filosofía política, bioética, estética, que tiene que ver con las cosas bellas, ponele, filosofía del derecho, etcétera. Y por último tenemos la orientación clásica que ahí comparte con algunas materias con la carrera de letras. Y bueno, tenemos filosofía antigua, latín y griego. Así que esas serían como las grandes orientaciones de la licenciatura. El profesorado tiene muchas de estas materias que menciono, comparten el tronco común, la licenciatura y el profesorado tienen un tronco común y después como que tienen caminos separados. El profesorado empieza a tener materias más pedagógicas y la licenciatura, bueno, cada uno elige su propio camino. Además de que, bueno, tenemos muchas materias, o sea, filosofía, la licenciatura tiene cuatro optativas, así que lo puedes llenar con lo que querés. Y el profesorado tiene tres, así que también puedes ir metiendo con lo que te interesa. Pregunta la gente, ¿la historia es un género literario? Uy, qué pregunta. Pero eso es para historia.
No, Eso, pero eso es pensando, para otro vivo. Lo eso dejamos es para para otro el vivo. vivo de historia. Eso es tarea para el vivo de historia. Pero pensando Bien. en esto que comentabas de la licenciatura y el profesorado, también podríamos hablar un poco de esa distinción, porque lo mencionamos un poco por encima, pero no indagamos mucho. Eso es algo que tienen en común las carreras de humanidades, la licenciatura y el profesorado. En el caso de, bueno, yo creo que en todas las carreras está lo que se denomina el cursado paralelo, por esto mismo que dice Flor, de que hay un tronco común muy importante. En el caso de letras, ese tronco común es básicamente toda la carrera, a excepción de que el profesorado, que el profesorado es, básicamente hay una orientación docente, una formación más pedagógica, tiene el tronco de las materias pedagógicas, que son 4, incluyendo la didáctica especial y residencias, las residencias en escuela media, de cuarto año, y por su parte la licenciatura tiene un quinto año. O sea, aparte de los 4 años que comparte con el profesorado, tiene un quinto año que corresponde a los seminarios eh, que se orientan más a investigación, ya no tanto a eso, a la formación docente, sino por otro lado. Si bien la docencia y la investigación dialogan constantemente, se puede establecer como esta primera distinción. Ujú. Acá preguntan cómo es el tema de las optativas en el profesorado en letras. Eh, hay como hay un hay un ciclo básico, se le llama, que son los primeros 2 años, son unas 12 materias, dependiendo del profesor de licenciatura. Creo que en la licenciatura son 10, pues esto mismo de que no cuentan las dos pedagógicas. Eh, y después están todos los otros años que son optativas, que tenés que elegir, eh, no sé si 9 o una cosa así, dentro de como 13 posibilidades. O sea, tenés que hacer un montón, pero de esas posibilidades, no es que tenés 40 alternativas, pero sí, más o menos. Y vos a partir de ahí vas como más o menos definiendo eh, cierta formación, por lo mismo que decía también Flor, esto de que hay distintas áreas en las carreras. Si bien las áreas son de las licenciaturas, como comparten materias con el profesorado, y también hay una cuestión por ese lado. Elegir más materias de literatura, elegir más materias lingüísticas o de las lenguas clásicas, tiene que ver con eso. También nos preguntan, bueno, medio lo dijimos, ¿qué hace un licenciado? Bueno, se dedica principalmente a la investigación, por así decirlo. Ese es un tema como que queríamos tratar, el tema de las profesiones en humanidades, temón, salida laboral, temazo, Tem- eh, temazo, sí, temazo. Eh, a mí me parece, bueno, primero que nada, cuando decimos profesor, se nos viene bastante a la mente lo que puede hacer un profesor. Ya cuando nos dicen licenciado es como, bueno, sabe cosas, pero ¿cómo, Como la cómo salida de, sobrevivís? claro, la salida de, ay, no quiero ser profe, bueno, seré licenciado, no Claro, quiero dar pero clases. ¿y qué hace qué hace un licenciado? ¿Qué hace un Bueno, licenciado? yo lo primero que diría con eso es que el cielo es el límite. ¿En qué sentido? Bueno, lo primero que podemos decir claramente es que un licenciado se puede dedicar a la investigación, se puede tener becas en el CONICET, se puede trabajar en algún espacio de investigación. Hay, por ejemplo, en el caso de filosofía, yo siempre voy a hablar desde ahí, hay como grupos multidisciplinarios que abordan temas. Por ejemplo, en la orientación práctica tienen, por ejemplo, bioética, ¿no? Se puede armar un comité de bioética con médicos y filósofos, ¿no? Eso es posible. Pero ya saliéndome un poco de eso y apelando más a la cosa creativa que quería decir, es que la verdad es que podemos hacer lo que sea con lo que nos dan, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, alguien con título de filosofía puede ser un youtuber, que de hecho sigo un par. Eh, se puede Dame. ser también asesor de empresas, existe eso. Hay incluso, que yo no he investigado demasiado, pero escuché que existe como una especie de terapia existencial, o sea, como una especie de asesor, no sé cómo explicarlo,
pero que vos vas y decís, mira, che, la vida para mí no tiene sentido. Y bueno, podemos pensar en ciertas cosas para que no te pese tanto. Te representante. Eh, Qué sé yo, también hay que pensar en estos años de carrera como un lugar de formación que no es, o sea, que primero no es el principio ni el fin de la carrera, o sea, ni el fin de tu formación. Entonces, qué sé yo, vos tenés un título de licenciado y podés seguir haciendo otras carreras, como por ejemplo de periodismo y escribir noticias para portales de noticias, para diarios, otras cosas. Eh, Acá en el chat preguntan dónde se consiguen esos terapeutas filósofos. no sé, No sé, no sé, en algún lugar. en algún lugar. No, Sí, un poco. no son los que hacen coaching ontológico, eso es otra cosa. Eso yo no no los proclamo como, como míos. No me representan. Lo que hacen coaching no me representan. Pero bueno, lo que quiero decir es que la carrera te da herramientas y lo que vos haces con eso un poco depende de vos. Están las carreras, o sea, están las salidas más tradicionales como es la investigación y el ser profesor, Claro. pero después se puede hacer un montón de cosas. También hay divulgadores, Sí, un poco etc. esto de, incluso dentro del profesorado, si bien lo primero que pensás es, bueno, profesor en media, en universidad y en terciario, también pensemos que la docencia y el rol docente también trasciende esos espacios. Estábamos pensando también, bueno, esto de, con Flor, por ejemplo, en letras, lo que serían los mediadores de lectura, si bien la palabra mediador se puede problematizar, los talleres de escritura, como hay un montón de otros espacios que están apareciendo y que llevan de hecho mucho tiempo, en donde también puede irse como acomodando y probando e insertando estos mediadores de lectura, qué sé yo, en las escuelas también, pero también en otro tipo de espacios, en bibliotecas, eh, esto de, bueno, lo mismo que decía Flor, la carrera te da una base de formación, pero también va a depender de tus inquietudes y de tus intereses al momento de llevar adelante eso que te dieron. O sea, Esa- la carrera es como decía Flor, no es el inicio ni el final, es un momento en el que vos adquirís un montón de experiencias, un montón de conocimientos, a partir no solamente de cursar las materias y leer los libros, sino del vínculo con tus compañeros, con tus docentes, y todo eso es una base de formación. Por ejemplo, algo que se repite, que yo he escuchado a varias docentes en letras, es, a ver, esto no es la totalidad de la literatura, esto no es la totalidad de esto, nosotros les estamos dando estas herramientas, estas estrategias para que ustedes después puedan seguir investigando, seguir aprendiendo, seguirse formando, más allá de lo que les demos, porque la carrera no va a bastar, no entra a la totalidad claro, de nada en 5 años. nada. Bueno, algo que me da, o sea, que yo siempre menciono es que la filosofía, o sea, podemos decir más o menos cuándo nació, en el siglo V antes de Cristo, en Grecia, bla, bla, bla. Bueno, tenemos más o menos entonces 2500 años de historia de la filosofía, ¿no? Bueno, Poquito. Un, poquito. ah, Y además, no solo en Europa, no solo en Europa, o sea, podemos decir que nació ahí, qué sé yo, igual se está cada vez descubriendo más cosas, así que tal vez en algún momento encontramos otro origen, no sé, pero después, o sea, se amplió tanto que es imposible como acotar todo eso en 5 años de carrera. Es imposible, es imposible. Por eso es muy importante pensar a las carreras como, no quiero decir el inicio, porque o sea, venimos con conocimientos previos, pero como una etapa de las muchas otras que habrá de formación. Como la carrera te va a dar ciertas herramientas que yo sinceramente desconozco, pero no creo que puedan venir de otros lados. Pero bueno, a partir de eso, después vos seguís construyendo. E incluso durante el trayecto de la carrera, vos construís en otros espacios que no son solamente los académicos. O sea,
Mi mejor consejo para aprender filosofía es seguir cuentas en Instagram. Ver videos en YouTube, o sea, obviamente hay una parte de lectura, etcétera, pero las cosas que yo, o sea, he aprendido cosas muy valiosas a través de activistas en redes sociales. Entonces, la información no solo está en los textos, pero bueno, o sea, es un montón. Sí, Eso, sí, sí, es un es un montón. montón. Es un montón para... pero, pero sí. Sí, Bueno, o sea, ¿Mm? Contame. no, bueno, o sea, para decir, la información no está solo en los textos, también está en los encuentros de estudiantes. Por ejemplo, algo que en años anteriores hemos podido hacer desde Sí, filosofía sí, era viajar a los encuentros nacionales de estudiantes de filosofía, que eran experiencias súper enriquecedoras que nos encontramos con estudiantes de filosofía de otros lugares con lo raro que es ya encontrar un estudiante de filosofía, somos una carrera pequeña, entonces ir a no otro lugar y solamente. que haya más gente como une es como, ¡ah! ¿qué es esto? ¡Qué hermoso! Y aprendes un montón. Sí, un poco también cuando pensábamos en esta charla con Flor, algo de lo que también queríamos que no se perdiera en esto de hablar de las carreras, era que ustedes, independientemente de la carrera que se metan, están entrando a la universidad, están entrando con todo su pack de experiencias que eso supone, más allá de lo que dice Flor, de ir y leer para las materias, de ir y leer para el final, para distintas cosas. Por eso que decíamos antes, incluso de ya desde el vínculo con sus profes y sus compañeros, pero todos estos espacios que está mencionando Flor, los encuentros de estudiantes, las asambleas, la charla en pasillo, todas esas cosas que se van generando y que forman parte no solamente de tu formación profesional, sino de tu formación como ser humano, Como eh, persona. en la vida, como persona, como sujeto social. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, bueno, todas las experiencias también que podríamos hablar como asambleas, pero yo me acuerdo de haber ido también a un encuentro de estudiantes, que en este caso era internacional en Salta, en donde te encontrabas también realidades de no solamente distintos puntos del país, sino que venían estudiantes de Brasil, estudiantes de Chile, estudiantes de un montón de lados, y ahí no solamente se generaba el encuentro de que, bueno, podías llevar tu ponencia e ir y exponer un tema y hablar de algo, y eso se generaba un diálogo entre pares también, sino ya la misma idea de, bueno, pues se llaman encuentros. Todo esto que suponía el hablar de las distintas experiencias, de los distintos lugares, todo ese enriquecimiento, es súper valioso. Entonces, también queríamos como dejar esto bueno, la carrera no solamente son las materias, no solamente es tu plan de estudio, es todo lo que vos hagas con eso y desde eso, eh, y de ahí para adelante. Esto que decíamos, Pa' bueno, las adelante. salidas laborales, para adelante. Desde las asambleas hemos hecho radio, tanto vos, Flor, como yo, hemos Qué tenido lindo columnas de eso. radio. Eh, en letras está toda la parte de edición, incluso desde editoriales y hasta en periodismo, los booktubers que mencionábamos, ¿cuántos booktubers en, en el mundo que son estudiantes de letras? Fa Orozco, por favor. Yo creo que cuando hablaron de romanticismo en la carrera, yo estaba como, sí, sí, a mí ya eso me lo explicaron. Yo ya te lo puedo Eso ya lo contar. vi en YouTube. Yo ya lo vi en YouTube. Pero son todas otro tipo de entradas. O sea, la filosofía y las letras no solamente están en esos libros o en el aula, sino que van con nosotros. Eh, están en un montón de otros espacios. Espacios que incluso se han generado tal vez desde las carreras, otros no. Desde las Mm. carreras, por ejemplo, bueno, esto que fueron las asambleas, eh, desde letras hicimos mateadas literarias, hicimos intervenciones en la Feria del Libro, hicimos un festival de música y poesía, donde fueron un montón de feriantes y escritores regionales. Bueno, ahí se está cortando un poco. ¿Me escuchás? ¿Sos vos o soy yo? Hola, ¿Hola? hola. Yo te escucho, ¿vos me escuchás?
Te escucho muy cortada. Yo a vos te escucho bien. Bueno, dificultades técnicas. Bastante, más o menos. Oh, Porque rayos. yo a vos te veo Bueno, bien. o sea, acá dicen que yo tal vez es mi problema de Dice conexión, que se nos dice que se escucha escuchan bien. las dos Sos y que vos, no, Flor. que no te escucho. Sos vos, Flor. Estamos como unas estúpidas preguntando. Nos escuchamos bien ambas. Bueno, yo no te escucho. Ah, disculpen el internet. Bueno, a ver, creo que, bueno, supuestamente, bien, dice ahí, recién te perdiste un ratito, pero bueno, es tu culpa. Pero sí, Ok, ok. básicamente. Bueno, estábamos hablando de eh, experiencias por fuera de la carrera. sí, sí, sí. Bueno, de la Eh, misma forma que letras tuvo mateadas literarias, filosofía armó muchos cafés filosóficos, que fueron espacios sumamente enriquecedores, sumamente lindos. Salimos en el diario, en la mañana de Neuquén, porque fue un café, me acuerdo que hubo como 150 personas, que podrían haber llegado, o sea, podrían ¿querés haber hablar de llegado a números? ver más, pero Que no nos también no salí en nos la dieron el radio. espacio el aula. Bueno, bueno, También hubo no 100 es por personas. competencia. Pero nada, es como simplemente decir que o sea, la carrera es uno de los tantos otros espacios de formación que existen, y que es muy importante reconocerlo como un espacio importante, pero no el único, y saber que incluso dentro de la universidad hay más formas o sea, hay otras formas de enriquecerse, pero también por fuera de la universidad. Así que eso como para dejarlo por un lado. Sí, comentábamos Yo esta, ahora por tengo miedo de que ejemplo, se... eh, No, está bien. bueno, desde letras, bueno, por un lado Filo tuvo esos cafés filosóficos, pero también letras tiene todos estos otros espacios que no son de letras, en tanto de la carrera, pero por ejemplo todas las ferias del libro, tanto las ferias que vienen desde instituciones estatales, pero también las ferias de libros autogestivas que están en Neuquén, también la cantidad de clubes de lectura, de cafés literarios, que muchos sí son de gente de letras, pero muchos otros no, gente de letras en tanto graduada, ¿no? O sea, están todos estos lugares también a los que están re buenos y que están ahí esperando a que vengan. Y hay que eh, aprovecharlo. y hay que aprovecharlos de una, es lo que decíamos también de los Bueno, encuentros, está genial. y una ¿Qué? consulta. Eh, ya para pensar para seguir con la charla. Eh, ¿Vos qué esperabas de la carrera de letras y con qué te encontraste? Bueno, yo cuando entré un poco a letras, tenía como esta idea de, bueno, que quería estudiar literatura, que me interesaba la lingüística, eh, y lo cierto es que cuando entré, un poco estas expectativas se habían cumplido. Eh, bueno, siempre está como el chistecito este de nunca leí tampoco como cuando me metí a letras. Eh, pero, pero bueno, independientemente de ese tipo de cosas, además te encontrás todo esto otro de lo que estábamos hablando. En mi caso sí se cumplieron ciertas expectativas, eh, por ejemplo, respecto a tal vez, yo no entraba como muchas personas con la expectativa de la escritura creativa, sin embargo fue algo que también encontré de otra forma en la carrera. De hecho entré al vivo con el perfil de mi cuenta de escritura. Si les interesa chusmear, soy Ediciones Migrantes. Eh, pero, pero sí, a ver, encontramos todo este tipo de cosas. Eh, además, algo que es hermoso en letras es esta pasión y esta sensibilidad por lo que estamos leyendo, por las reflexiones que se generan.
esto que decía Flor de lo difícil que es encontrar a tu estudiante y que es hermoso, de tu estudiante de filo, ese tipo de charlas, de conversaciones, de encuentros la misma aula, de estos docentes también maravillosos que te transmiten el amor y la pasión por lo que están haciendo. Eso es algo que yo creo que, por ejemplo, no se encontraría obviamente en algo que fuera virtual, eh, en alguien que rindiera todo libre, alguien que no, pero eso fue lo que encontré y eso fue algo que para mí es invaluable e irreemplazable por otro tipo de formaciones, eh, pero, pero sí, eh, fue un poco ese tipo de cosas. Esto de que en la universidad no aprendemos solo contenido, en la universidad Sí, aprendemos un montón de otras cosas, eh, en los vínculos, en las dinámicas, era algo que tampoco queríamos que quedara por fuera de estas conversaciones que vamos a tener, que van a ser todos los miércoles. Bueno, no sé si todos, pero hay varios miércoles un par. programados a las Sí. 8 para tener distintas conversaciones. De hecho, la semana que viene también me toca letras, después viene historia. Eh, Filo también se le ocurrirá algo, supongo. Eh, En algún También momento. de letras en algún momento. En algún momento sí. Bueno, también la idea es charlar sobre escritura creativa en la carrera, distintas cosas que vamos a ir abordando. Algo también que va a haber son las charlas de las carreras el 6 de octubre. 6 de octubre, sí, Octubre, sí, octubre. de octubre. Así que cualquier cosa sigan el área de ingreso y ahí se van a ir enterando de estas otras dinámicas que vamos a Otras ir charlas. teniendo También, para que así bien. obviamente, ya decir que si se les ocurre algo de lo que quisieran que charlemos, se puede hacer, se puede gestionar. Eh, o sea, algo lindo que nosotros decíamos era lo lindo de los cafés literarios no, lo de las materias literarias y los cafés filosóficos. Y si bien ya no es tan fácil esos espacios, por lo menos podemos hacer estos vivos y tal vez intentar suplirlo de alguna forma eh, entrevistar docentes, etcétera, etcétera. Así que siéntanse libres de pedir que intentaremos hacerlo mejor para lograrlo. Sí, hay Eh, muchas cosas de las que no hemos podido ir hablando, de, qué sé yo, los proyectos de investigación que también habíamos comentado, bueno, el hecho de claro. que nosotras somos ayudantes alumnas, eso también es toda una experiencia por fuera de las materias, es un cargo docente. Eh, bueno, los proyectos de investigación, tanto Flor como yo tenemos experiencia por ese lado. Son cosas que la idea es que se sigan charlando y se sigan abordando. Obviamente este ratito de vivo no podemos, de la misma forma que en 5 años no se estudia todo, en una hora no podemos contarles todo, así Todo, que todo. estén todo, así que también estén atentos y también, por ejemplo, en las historias les ponemos que nos hagan preguntas, porque tal vez acá en el chat se pierden un toque, pero la idea es que se puedan seguir respondiendo. Algo que también nos están recordando es que estas charlas de las carreras se van a transmitir por el canal de YouTube de la Secretaría Académica de la UNCO, como para que estén Ujú, atentis. ujú. Eh, pero bueno, ahora vos me hiciste esta pregunta y ahora yo te la voy a retrucar. Flor, ¿qué pensabas que te ibas a encontrar en Filo y con qué te encontraste? Qué buena pregunta. Em, yo sinceramente, em, cuando bueno, primero me costó obviamente mucho elegir la carrera. Antes quería estudiar medicina. Terminé eligiendo esa carrera y no me arrepiento. Eh, pero bueno, le tenía un poco de miedo a la universidad. Era como esta cosa que yo decía, yo voy a hacer lo que puedo, voy a zafar porque no creo que tenga buen promedio. O sea, yo quiero aprobar y con eso soy feliz, ¿no? Yo iba con esa mentalidad. Aunque en la secundaria siempre hubiera tenido buenas notas, pero por alguna razón tenía esta cuestión así demonizada de la universidad. Y me encontré que no era tan así.
Eh, y lo que más, o sea, qué sé yo, me encontré con algo que no hacía en la secundaria, y eso es creo que lo que más me llevo de la carrera, y es el estudiar en grupo. No sé si te pasó, pero eh, han habido veces que vos decís, o estudio en grupo o no entiendo, porque no se puede no estudiar en grupo, porque si no, no casas una. Entonces me encontré justamente en esa dificultad Flor, ¿pensás protagonizar alguna serie? No, soy muy mala actriz, gracias, pero soy muy Flor, ¿está en la estrafalaria. salida laboral de Eh, Filo ser Merlí? Después voy a hablar de esa serie. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, Que eso. te Bueno, me encontraste encontré con trabajando los en grupo. grupos de estudio, con sentarme horas a tal vez leer un texto con compañeros y decir qué carajo quiso decir esta persona acá y empezar a debatir. Y ese debate se transforma en una charla de otra cosa que nada que ver y terminás 3 horas charlando de nada que ver y filosofando y conectando temas y te olvidaste que estabas estudiando. Y me encontré con eso, con el juntarse a estudiar en grupo y terminar hablando de cualquier cosa. Y se han generado obviamente muy lindas amistades, no solo por el estudio, sino por todas las otras actividades que ha hecho filosofía. Entonces, claramente la realidad superó mis expectativas. Eh, y respecto a lo disciplinar, mucha idea no tenía, mucha idea no sabía de qué era la filosofía porque tuve un año en en la secundaria y dije, no, esto me gusta porque me flashea la cabeza y me encanta. Y tal vez lo que me encontré fue con el estudio un poco más metódico, más, no siempre que sea un wow, no, qué flashero constante, sino como algunas cosas que es simplemente sentarse frente al texto y estudiarlo y romperte la cabeza para entenderlo. Bueno, con eso. Y tal vez mis deseos de debatir los pude encarar en otros espacios como el café filosófico, por ejemplo. Eso fue mi expectativa de realidad, más o menos. Bueno, No de sé. hecho, bueno, no sé si yo recuerdo hay varios ingresantes de este año que han que han ido ingresando al vivo. Ingresando. Esto también de los mitos de la universidad, respecto a, bueno, voy a entrar y es súper difícil. Yo me acuerdo que nos metían miedo en la secundaria, respecto a la dificultad de la universidad, esto de no, vas a ser solo un número, el docente nunca se va a acordar tu cara, eh, como distintas cosas, y, y no es tan terrorífico, o sea, da mucho vértigo, es verdad, yo me acuerdo que estaba un poco nerviosa en mi ingreso, hace 5 años, eh, pero, pero después te encontrás todo esto que estábamos hablando nosotras. Por un lado, tus compañeros, esto de, bueno, trabajar en grupo, que es algo que les decimos todo el tiempo a los ingresantes que tienen que hacer, porque es verdad que funciona. Yo en mi caso agarré a mi compañera Euge en primer año y nos tomamos la manito y fuimos por el prado de de la carrera. Em, pero también esto de, bueno, también tener en cuenta, no podemos hablar por otras facultades, pero humanidades, si bien tiene muchos ingresantes, también son lugares más chicos. Bueno, igual eso también es relativo. Sé de muy buena fe de docentes de nuestra carrera que tienen 100 estudiantes y se saben los nombres de sus 100 estudiantes de cada año. No olviden que eso, está el factor humano y de que no es imposible la carrera. No. Por eso también decimos, estén en grupo, eh, todo esto de, bueno, de un montón Sí, de cosas. incluso, Ay, te iba a decir o algo, sea, me olvidé. incluso pensar la carrera universitaria como proyectos colectivos. O sea, no es entro yo y me recibo yo, sino entro yo con un grupo y vemos qué pasa con ese grupo. O sea, nos acompañamos entre todos y todos tratamos de
llegar al objetivo, sea cual fuere, sea cursar varias materias, recibirse, lo que sea. Entonces, es interesante pensar en la carrera de esa forma. El Eh, estudiante como sujeto colectivo, el estudiante universitario. exacto, exacto. Sí, sí. Es muy raro, Sí, obviamente no voy a negarlo, pensar de esa forma en este momento. Es bastante complicado. Pero hay que seguir intentando métodos para que esto no nos aísle aún más. Es algo súper repetido lo que acabo de decir, pero esto, seguir intentando distintos mecanismos para acercar eso humano que tal vez nos falta, ese contacto. ese contacto. Bueno, algo con todo esto que decíamos, en este contexto de aislamiento, yo durante todos estos meses cursando no me sentí sola, porque por un lado tenías algunos docentes del otro lado, siendo seres humanos, ahí estaban hablando también de un poco de la estigmatización de los docentes, pero también me sostuvieron mis compañeras, mis compañeros, incluso si no estaban cursando conmigo, que eso también, eh, el compañero en la universidad no es simplemente la persona con la que estudias, es también la persona que te sube un mate, es también como esa persona que Con te quien cruzaste en un llorás, pasillo antes del final, con quien llorás. con quien Em, llorás si te va mal, con quien festejás si te va bien. Bueno, a mí me pasó, imagínense. Yo también llevo, de hecho, Juli y yo nos inscribimos en la carrera el mismo día, así que es muy divertido que charlemos, porque tenemos trayectos muy diferentes. Juli está, no sé si a un par de materias de recibirse, a mí me faltan un par a más, un final, pero, ¿oye? a un final, ¿Dos finales? Bueno, un no, final. no como enfrente a los pobres. A mí me faltan muchos más. Pero también porque hemos tenido trayectos diferentes, han ocurrido cosas en el medio y es muy importante remarcar que eso, la carrera no es una carrera, no, No es no una es, carrera. no es carrera no sé cómo, no se habla de español, en términos de carrera, ¿no? Eh, Sí, sí. es un De trayecto. carrera olímpica, Eh, no es una carrera. ¿Qué? Sí, de carrera olímpica. Eso decíamos algo que diferencia a la universidad de tal vez experiencias previas, sobre todo quienes recién salen del secundario, es que ustedes van armando ese tránsito por la carrera. Esto que decíamos, bueno, desde las optativas, pero ya es de, bueno, hago más o menos materias desde las que me indica el plan, puedo con todas estas materias, dejo alguna, hago otra más. Son decisiones que ustedes van a ir tomando en base también a sus prioridades o incluso a cosas que escapan de su control, como puede ser esto de, bueno, la salud mental, por favor. No tiren a la basura su salud mental. Eh, Sí, sí, sí. pero también O cosas como, distintos, o sea, bueno, qué sé yo, el eh, trabajo, el hijes, o trabajo. si simplemente los sobrepasa de la situación de tal vez no pueden hacer 3 materias, tal vez no pueden hacer 4. Tal vez van a tener al compañero de al lado que sí puede, por un montón de contextos distintos. Esto que decíamos, bueno, hacemos grupo, pero tampoco es una cuestión ni de competitividad, ni de andar comparándonos entre nosotros. Por lo que decía Claro. Flora, empezamos juntas, pero tuvimos recorridos distintos. Eh, Uno va tomando decisiones en base a su situación y en base a sus objetivos, y así uno va armando este tránsito, este recorrido, Claro, esta es un carrera en términos recorrido. metafóricos. Claro, claro, claro. Me trabé, pero qué sé yo, o sea, por ejemplo, esto que decía de que tal vez tenemos un compañero al lado o una compañera o un compañero al lado que hace 5 materias juntas, al mismo tiempo en un cuatrimestre. Yo nunca pude, no lo deseo, no quisiera porque tengo otras cosas aparte de la universidad que me gustan hacer. Y eso es algo que tal vez a cierta gente le aqueja. Bueno, también el tema de compararse con el otro compañero que, qué sé yo, que hace 80 materias o que le va súper bien. Y uno elige, o sea, hay un montón de cosas que no elige, pero hay ciertas cosas que sí. Y uno puede elegir, bueno, hago
2 materias, pero porque también tengo otros proyectos en mi vida. Me interesan hacer otras cosas. Quiero, o sea, deportes, por ejemplo, actividades artísticas. Algo muy importante y es como que quiero decir es como nuestra vida no es la carrera tampoco. Sí, Somos otra cosa, aparte de la disciplina que estamos estudiando. aparte de ser profesor. A veces nos olvidamos. Sí, sí, mereces tiempo para algo que no sea estudiar, para algo que no sea Sí. formarte. Con esto decíamos de que, bueno, aparte de las materias hay otras cosas. Aparte de todas esas otras cosas que puedes hacer que tienen que ver con tu formación, mereces y tenés derecho a tiempo para no hacer nada, a tiempo para ponerte a tejer, a tiempo para hacer un montón de otras cosas. No entrar en un vórtice de muerte y destrucción en el que solamente estás estudiando las materias y te está queriendo morir. La idea también es que, bueno, por un lado eso, hagas otras cosas, porque, bueno, lo estamos diciendo con Euge, la carrera también se disfruta. Haces otras cosas, aparte de estar estresada de todo el tiempo. Esto que vamos a decir muy positivamente nosotras, de que entramos a la carrera y no nos arrepentimos, aparte de lo disciplinar, tiene que ver con todo esto otro que estuvimos hablando. Eh, y se los digo como alguien que le queda un final. No te das cuenta de lo bien que la estás pasando hasta que te queda un final y se terminó. Es como, ¡ay, qué Eh, pasó! ¿Oh, qué pasó? Pero si yo tenía 17 años, Por eso a mí me falta mucho. porque la estoy gozando. Claro, No, mentira, sí la pasé estoy bien. en un No, no se estado preocupen, profes, que de están mirando. regocijo constante. Pero Eh, sí, por favor. Eh, bueno, un poco esto. Y algo que también les queríamos, bueno, no sé si querés decir algo más de esto. Ay, me está diciendo felicitaciones, gracias. Porque eh, algo que, sí, un no, poco todavía no tengo. que no es una frase nuestra y que tiene que ver con nuestro consumo youtuber. Obvio. Eh, un poco saliéndonos de esto del gusto y volviendo también al tema de la formación, algo que una vez lo dijo el señor Jaime Altozano, conocido por sus análisis del Señor de los Anillos, y por un montón de otras cosas Un más. gran youtuber de Esto, música. hablando de divulgación, hay muchos youtubers de divulgación, eh, pero él dijo algo que a mí me impactó mucho, y estoy muy de acuerdo, que es esto de no dejes tu formación en manos de tu carrera. ¿A qué nos referimos con esto? Es algo que fuimos desarrollando implícitamente a lo largo de toda esta charla, Sí, desde sí, sí, sí. la carrera es una base, hace otras cosas, puedes, aparte de cursar las materias, ser ayudante, ser adscripto, estar en proyecto de investigación, un montón de cosas. Podés formarte Y por fuera, encuentros. Sí. encuentros, cursos, seminarios, un montón de otras cosas, porque eh, quedarse solo con las materias, no solo que va a ser insuficiente, es hasta aburrido. Entonces, esto de que ustedes tengan estas inquietudes propias y genuinas y que las desarrollen, está buena, no, o sea, no solamente va a ser divertido, sino que los va a hacer mejores profesionales después, que no se Recontra, queden con lo que les totalmente. están dando. Eso también tiene que ver con lo que aprendimos en la carrera. De esto que decíamos, no solamente de la formación en contenido, sino la formación profesional, más allá de eso, de decir, bueno, si no sé cómo hacer algo, no, si no sé algo, tengo las herramientas para encontrar cómo aprender a hacerlo. Ujú. Arreglármelas para aprender a hacer eso que desconozco, y desconocemos un montón de cosas, lo cual es muy filósofo también. En la carrera aprendo que solo sé que no sé nada. Eh, Uf, y, cosa que no lo dijo Sócrates, pero bueno. yo jamás dije que lo hubiera dicho Sócrates. No, pero se lo asocia, así que me pareció Quiero hacer eso. pertinente mencionarlo. Bueno, no, no pasa nada. Eh,
Pero bueno, un poco también estas dos grandes reflexiones finales para terminar. Nuestra vida no es la carrera y nuestra formación no es únicamente la carrera. Ustedes van a hacer un montón de otras Exacto. cosas y les recomendamos que las hagan eh, para ir avanzando y formándose como profesionales. Eh, Así que, bueno, era un poco eso lo que queríamos comentar, Mira, ya estando y sí, 50. por dar un ejemplo para explicar esto, y cómo lo de afuera también enriquece lo de adentro de la carrera, eh, yo una vez encontré en Instagram la cuenta de un activista Qué buena sordo historia. anticapacitado. ¿Qué? Qué buena historia. Qué Sí. buena historia las que empiezan en Em, Instagram. Hermosas historias las que empiezan en Instagram. Bueno, ¿qué pasó? Yo encontré este activista, el cual, bueno, justamente hace posts constantemente acerca de este tema, que es el anticapacitismo, que es, el capacitismo es la opresión sistemática que sufren las personas discapacitadas. Y yo por encontrar a esta persona en Instagram y seguirla, ahora voy a participar próximamente en un concurso para una inscripción para una materia ética, hablando justamente de la discapacidad, que es un tema que en mi carrera casi no aparece. La filosofía, la filosofía occidental ha olvidado a las personas discapacitadas y yo por encontrarme de casualidad una cuenta en Instagram, voy a empezar a investigar esto. Entonces, no jodemos cuando decimos que, o sea, porque yo en la carrera no lo aprendí. Lo aprendí en otro lado, o sea, descubrí que existía en otro lado esta cuestión y lo traje a algo de dentro de la carrera. Y se lo mencioné a los docentes. Y ahí empieza a moverse la cuestión del conocimiento. Entonces, el afuera enriquece al adentro y el adentro, o sea, no quiero A decir mí eso de que la la frontera del universidad es adentro y un lugar afuera es, cerrado. sí, que la frontera de adentro y la afuera es una forma de decir, es Sí, una es una, claro, construcción es ilustrativo para decirlo, porque a veces, ilustrativa. no, pero porque a veces como que nos encerramos mucho y porque también estamos estudiando así todo el tiempo y tenemos que aprobar y ta, 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 bueno, y se generan estas ficciones diciendo que una cosa, bueno, nada. Lo de fuera enriquece lo de adentro de fuera. Es una cuestión de diálogo constante, o por lo menos eso intentamos. Sí, algo que a mí me pasó, yendo a los ejemplos personales, fue que, por ejemplo, el año pasado, a partir bueno, de meterme en todo lo que era la escritura creativa, de entrar a la colectiva Escritoras Patagónicas, empecé, por ejemplo, tuve trabajos en cultura, en el Ministerio de Cultura, toda esta experiencia que tuve con la autopublicación y la autoedición, que fueron cosas que me dieron, bueno, por un lado que es otra salida laboral, trabajar en cultura, en el caso de letras y probablemente también de filo, pero fue algo que también pude llevar a la carrera. De hecho, el último trabajo que hice en la universidad tenía que ver con la autoedición y la autopublicación en Neuquén, en el Valle, que es un montón específicamente, y todo eso que a mí me había enriquecido no solamente de conocimiento, sino desde lo visceral, de poder Del defender cuerpo. este lugar de denuncias, del cuerpo, todo eso que me pasó por el cuerpo, lo pude plasmar también en ese trabajo. Y eso fue súper Ujú. enriquecedor. Y tiene que ver también con que nuestra mirada sobre el mundo es única y la estamos construyendo permanentemente. Entonces, aquello que Flor va a poder decir sobre su tema es solo algo que Flor puede decir. Lo que yo podía decir de la autoedición y autopublicación en Neuquén, estando metida en ese ámbito, era mi palabra, era mi lugar de enunciación, que lo dijo Flor al inicio, algo que también se estudia en letras, podemos hablar ahí de lugares comunes, eh, pero esas cosas que nos mueven por dentro, enriquecen a la carrera, no solamente a ustedes como personas, sino a todo el ámbito universitario, sea, volviendo a esto de que somos sujetos, somos seres humanos que estamos ahí transitando. La universidad no es ese edificio de concreto que vemos allá arriba,
que parecería aislado del resto de la ciudad, sino que la llevas en el corazón. No, Ah, pero, pero un poco sí. sí. Eh, este tipo de cosas. A ver. Bueno, acá dicen, desde el margen o la trinchera también se observa y se puede participar. Eso es una mirada también que estamos tratando de fomentar un montón, desde un montón de espacios, y que se está problematizando constantemente. Ahí Euge puso ojitos, pero no sé por qué. Ojitos. Ojitos. Eh, pero bueno, un poco Yo creo era que eso. ¿Cuánto tiempo nos queda, Flor? Nos quedan como 5 no, minutos. no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo se mide lo del tiempo. Pero bueno, yo creo que más o menos tocamos todos los temas que queríamos tocar. Em, Las dos son muy lindas carreras. Aguante Siempre letras. hace algo muy gracioso que es que nos peleemos constantemente, lo cual es una de las cosas por la que se sostiene nuestra amistad. Un acuerdo Eh, antes del vivo. No, no llevar las exacto, discusiones maritales a Instagram. claro. No pelearnos Así en el que vivo. nada, sepan que cualquier cosa nos pueden seguir preguntando. Tratamos de no hablar muchas cuestiones técnicas de carreras, de correlativas, pero saben que eso nos pueden preguntar siempre. El Instagram Dejen de poner aguante letras, por favor. Eh, el Instagram queda abierto para Está hablando el pueblo, Flor, no los silencios. Está hablando. silencios. Está el Facebook, están nuestros números personales, nuestros mails, así que Nuestros saben que mails, pueden hacer cualquier tipo de nuestros horarios de consulta, consulta. nuestros horarios de consulta. Así que creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Juli, por juntarte conmigo a discutir estas cosas. No, siempre Síganos un en placer. nuestras redes sociales. Nuestras Eh, redes, ingreso tiene Petco ahora, a quienes ya estén en Ingreso la tiene carrera. Petco. Tenemos Facebook, bueno, el Instagram, que ya lo saben, eh, y bueno, también el mail y distintas plataformas. Ujú, De ingreso, humanidades, porque todas las facultades tienen ingreso. exacto. Hay alguien que está diciendo que hizo 3 cátedras con una compañera de Filo y que fue una muy buena experiencia. Nosotros nunca cursamos, menos mal, pero fue una linda Fue, experiencia conocerte, Flor. bueno, fue muy lindo no cursar con vos. De hecho, eso es lo gracioso. O sea, Eso es lo que nos, rescato de la claro, carrera, no, pero nos hemos hecho amigas, incluso no cursando juntas incluso no cursando. y siendo de carreras diferentes. Y nuestra amistad vino antes de pertenecer al área de ingreso. Entonces, eh, y bueno, justamente nuestras discusiones siempre han sido muy ricas porque entre la interdisciplinariedad Disciplinaria. surgen cosas muy piolas. Así que, básicamente, no hay que quedarse solo en la carrera, hay que también charlar con otras carreras, ver qué otras cosas nos ofrece la universidad, ver qué otras cosas nos ofrece el mundo Y a y disfrutar tratar de sobrevivir. y tratar de sobrevivir. Bueno, Exacto. ya se nos va a cortar, así que nos despedimos. Muchas gracias por participar. Gracias por todos los corazoncitos que dejaron y por las preguntas. Recuerden que vamos a estar en historias y síganme en Ediciones Migrantes. Nos vemos el Bye próximo bye. miércoles. Exacto. Bye bye.